Un pleno importante, el mes de marzo, un pleno en el que además hoy nos hemos desayunado una noticia en portada en un medio de comunicación por el cual parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a maniobrar para favorecer a los ocupas, algo que desde luego al Gobierno municipal le preocupa. Esta forma de actuar y de proceder del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está dispuesto absolutamente a todo con tal de mantener la agonía y con tal de mantenerse unos meses más en el poder, que ya lo intentó haciendo una condición infame a los vecinos de la ciudad de Valencia y a los afectados por la Dana, cuando en pleno debate sobre las ayudas, con un decreto que había aprobado, condicionó la aprobación de ese decreto de forma inmoral a justamente a subir los impuestos, al palacete del PNV de 16 millones de euros, pero también a reforzar y a apoyar y a proteger a los ocupas. Y desde luego en este pleno municipal, conociendo las intenciones del señor Sánchez de maniobrar de tapadillo para favorecer y proteger a los ocupas, este pleno municipal, el Partido Popular, desde luego va a mostrar en este pleno su plena oposición a esta forma de proceder que tanto nos tiene acostumbrados el presidente del Gobierno, que es capaz de hacer absolutamente todo con tal de mantenerse en el poder. Y por tanto vamos a defender, por supuesto, la propiedad privada, vamos a defender los principios del Estado de Derecho y vamos a posicionarnos en contra de un nuevo apoyo más a aquellos que de forma ilegítima e ilegal usurpan, pegan la patada en la puerta y ocupan viviendas de forma irregular. Esto es lo que tenemos con un presidente maniatado por sus socios extremistas y populistas. Es una nueva cesión más del Gobierno de España en esta inestabilidad a la que nos tienen acostumbrados. En este pleno municipal de hoy también vamos a dar cuenta del cierre, digamos, de las cuentas de 2024 y la incorporación del superávit a las cuentas municipales del 2025, algo que es una buena noticia, que ya les avanzamos, y es que gran parte de esos 80 millones, de esos 90 millones de euros van a destinarse fundamental y prioritariamente a atender a los vecinos y a las pedanías afectadas por la riada del pasado 29 de octubre, en obras que ya se están ejecutando o bien en obras e inversiones que todavía quedan por ejecutar, como puede ser la financiación del campo de fútbol de La Torre, la biblioteca o el centro de mayores en Horno-Alcedo y en Castellar o Liberal. Por tanto, aquí tenemos un gobierno municipal estable, que está centrado en la gestión del día a día de los ciudadanos, que garantiza la calidad de los servicios públicos que merecen nuestros ciudadanos y que trabajamos todos los días por atender y resolver sus problemas. Un gobierno que además tiene presupuestos, a diferencia de otros, que aprueba en tiempo y forma sus ordenanzas fiscales y que, por tanto, sigue dando pasos para lo más importante, que es atender la situación de los vecinos de la ciudad de Valencia y generar ese clima de estabilidad y de gestión, de buena gestión y eficacia que sienten los valencianos en la ciudad de Valencia. Bueno, hemos escuchado al señor Bárdenas y a la señora Cecilia Herrero decir que anteponían Valencia por encima de todo y que tenían un compromiso con la ciudad de Valencia por encima de cualquier otro interés, ¿no? Y que desde luego eso pasa por no favorecer gobiernos de izquierda en esta ciudad que tanto hemos sufrido los valencianos, con la parálisis, con la falta de gestión, con la apatía por parte de los gobernantes, con el distraer recursos públicos de los valencianos para financiar a entidades catalanistas, de tener como teníamos las calles de la ciudad sucias y sin podar, de tener una ciudad como la que teníamos, ¿no? Yo creo que este gobierno, tras la entrada de María José Catalá al frente de este ayuntamiento, ha dado un cambio radical en muy poco tiempo. Se ha posicionado la ciudad de Valencia como una de las mejores ciudades donde vivir, que eso viene respaldado también por los ciudadanos, que valoran de forma muy positiva la calidad de los servicios públicos y cómo atendemos, cuidamos y mimamos todos los barrios, plazas y calles de la ciudad de Valencia, y creo que eso es lo que quieren y aspiran los valencianos. Es la mayoría social que desde luego la ciudadanía ha elegido en estas elecciones, pese a que a la izquierda no le guste. Eso es un sí, Juan Carlos. Entonces, ¿tienen ya ese acuerdo expreso de parte de...? Bueno, nosotros, como le he dicho, nosotros hablamos constantemente con todos nuestros socios. No pasa como en épocas anteriores,
que no se hablaban entre ellos, incluso concejales del propio gobierno, de dos partidos. Este es un gobierno, y la alcaldesa lo ha demostrado siempre, que es capaz de dialogar y de anteponer la ciudad de Valencia ante cualquier situación que se pueda dar en un partido político, y por tanto, bueno, nosotros lo que aspiramos es ir a llegar a acuerdos, anteponiendo siempre la ciudad de Valencia por encima de cualquier otro interés. Sigue todavía dentro del gobierno, no ha cambiado la situación y no ha habido ninguna novedad al respecto. Los floristas. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, que además nos permite poder explicarnos, ¿no? Tanto a los floristas como a los ciudadanos, los vecinos de la ciudad de Valencia. El concejal de Fallas y de Pirotecnia bajó en el mismo momento en el que se enteró que algún establecimiento, algún florista de la plaza de Ayuntamiento no entendía la situación. Bajó y habló absolutamente con todos, ¿no? Que es el talante que tiene este gobierno de dialogar y de afrontar cualquier tipo de situación. Yo creo que una de las 3 mascletas que se suspendieron durante las fallas por la situación meteorológica, que se celebre en el Día de la Madre, ¿no? Al igual que el día 19, que es el Día de San José, pero también celebramos el Día del Padre. Creo que es algo muy bonito y muy simbólico y muy empático con las mujeres y con las madres, que tengan también una mascleta ese día. Podemos entender la situación de los floristas, pero sí que hemos hablado con ellos, y lo que les hemos dicho es que se va a restringir el paso el mínimo tiempo posible. Solo desde la 1 de la tarde, es decir, no es el mismo dispositivo que en la mascleta de Fallas, que es desde las 12 se cortan. Vamos a restringir ese paso lo mínimo e imprescindible para también garantizar la seguridad, pero también para garantizar que puedan tener ventas ese día. Y esperamos y confiamos y deseamos que además esa concentración de gente, que no es habitual el Día de la Madre en la plaza del Ayuntamiento, va a fortalecer y va a mejorar también las ventas, y así lo deseamos para todos los establecimientos y los floristas de esta ciudad. Justamente que se celebre la mascleta el Día de la Madre es un evento que va a reunir a muchísimas personas que de otra forma igual no se hubiesen reunido, y que desde luego va a ayudarnos a todos a ser más generosos, a celebrar el Día de nuestras Madres con la pólvora, que es lo que a nosotros nos gusta, y por supuesto creemos que va a incentivar también que las familias antes o después de la mascleta puedan comprar flores para sus madres. Así lo deseamos y así lo esperamos. Que lo que ustedes traen para aprobar hoy aquí por todos los concejales es una trampa. Pretenden darle un peso a sus votos superior al peso que tienen los de los... Segundo, porque se parte del criterio adoptado al inicio del mandato sobre la composición de las comisiones. De PP, Compromís y PSOE mantengan los representantes actuales. Votará en este pleno en conciencia. Y que todo el mundo hoy sabe que la aritmética es la que es, a que algunos intenten